Doña Carmen Rosa, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados, y al público que nos acompaña. Bienvenida a los conciudadanos del municipio de Guía y a las autoridades, al señor alcalde. Nosotros, nuestro grupo, el Grupo Mixto Nueva Canaria, desde el inicio de la legislatura y también ya con la anterior consejera, con doña Margarita Ramos, expresamos nuestra preocupación y nuestro interés por conocer si Canarias evaluaba sus políticas activas de empleo. Nunca las hemos puesto en cuestión. Las valoramos y entendemos que son necesarias, que han sido siempre necesarias, pero que en este momento, con este contexto brutal de paro, pues todavía se hacen no necesarias, sino imprescindibles. Hasta hace poco más de 2 décadas, cuando se hablaba de políticas de empleo, estas se entendían como aquellas medidas asistenciales basadas exclusivamente en el pago de prestaciones por desempleo u otras contingencias relacionadas. A mediados de los 80 y como respuesta a un desempleo estructural creciente en toda Europa, formado fundamentalmente por colectivos con especiales dificultades de inserción, colectivos con problemas formativos o sociales, y también en el Estado español, que se vio agravado por las grandes reconversiones industriales, se comenzó a hablar de las políticas activas de empleo en contraposición a las ya tradicionales medidas asistenciales basadas en exclusiva en el pago de prestaciones, que es lo que hoy denominamos políticas pasivas. Se definen, por tanto, las políticas activas como el conjunto de acciones y medidas de orientación, de búsqueda de empleo, de formación, dirigida a mejorar las posibilidades de acceso al empleo por cuenta ajena o propia de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y también al fomento del espíritu empresarial y de la economía social. Decía que hemos debatido mucho sobre ella. No hemos tenido acceso a la evaluación que usted presenta hoy, señora consejera. Sí pudimos debatir y conocer en profundidad el documento evaluativo del año 2009 y 2010 y, por tanto, el del 2012 y el 13, nuestro grupo no hemos tenido acceso. Hemos podido al documento original, hemos podido acceder a algún comunicado del Gobierno, pero no al documento. En cualquier caso, siempre hemos dejado claro, a diferencia de algún grupo de este Parlamento, que las políticas activas de empleo no tienen como misión, usted lo ha vuelto a repetir hoy, generar empleo, sino que tratan de minimizar los episodios de desempleo y facilitar las transiciones a nuevos puestos de trabajo. Políticas activas en todas sus vertientes, como decíamos, de orientación, de formación para mejorar las condiciones al empleo, del mantenimiento y de promoción a las personas también ocupadas a través de una formación continua. Una vez que ya hemos llegado a este amplio acuerdo parlamentario sobre su importancia, creemos que mantener los recursos es fundamental. Ya se exponía que el recorte en políticas activas de empleo emprendido por el Gobierno del Partido Popular, por cierto, ha recortado con la excusa de que no eran efectivas sin haberlas evaluado antes. Todavía esperamos saber con qué criterios el Ministerio de Empleo y el propio señor Soria ponía en cuestión las políticas activas de empleo desarrolladas en Canarias cuando nunca se sometieron a ningún ejercicio de evaluación. Pero en cualquier caso, nosotros creemos que es obligatorio evaluar todas las políticas públicas y también, y por supuesto, las políticas activas de empleo. Es necesario reflexionar sobre el modelo del que nos hemos dotado durante todos estos años, porque también sabemos que los resultados no son los deseados. Y también porque la escasez de recursos obliga aún más a ser eficientes en el gasto de los mismos. Tenemos que garantizar la rentabilidad social de los recursos que llegan tanto del ámbito europeo como los pírricos, recursos que llegan del ámbito estatal y, por supuesto, los recursos que pone la Comunidad Canaria. Creemos que hay que poner el acento en la eficacia de las políticas activas. Puede considerarse que una de sus claves reside en cómo alinear los recursos de los que actualmente disponemos con las necesidades del mercado laboral. Esa alineación creo que es el gran reto que realmente, analizando las políticas, sabemos que no hemos terminado de cumplir, alinear, conectar los recursos que ponemos, los programas que desarrollamos con el mercado laboral. En ese sentido, la evaluación, entendida como un mecanismo de mejora continua, entendida como un mecanismo que nos ayuda a implementar medidas correctoras, se hace un instrumento fundamental. Y en este sentido, reitero la necesidad de que Canarias incorpore en su cultura
en el ámbito del Gobierno, de las administraciones públicas, la evaluación continua por empresas externas, como se ha llevado en este caso, porque la ley así obliga, pero yo le reitero lo que le planteé a la anterior consejera. Es fundamental que el propio Servicio Canario de Empleo, porque la evaluación externa hay que esperar a que se desarrollen los programas, por tanto llega con 2 años de retraso y perdemos 2 años para implementar las medidas correctoras. Por tanto, es fundamental una evaluación continua durante el desarrollo de los programas y esa la tiene que potenciar el propio Servicio Canario de Empleo. Una evaluación y un seguimiento de que los programas, primero, se ejecutan en función de lo que dicen los papeles. Y ahí la evaluación y el seguimiento de esas acciones es fundamental. Nosotros, cuando pudimos analizar las anteriores evaluaciones, llegamos a algunas conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, vimos que había programas en los que se invertía menos e insertaban mucho más. Y al revés, programas donde se invertía con un altísimo nivel o con un bajísimo nivel formativo. Algo está fallando en esa pata fundamental para generar inserción, para emplear, que es la parte formativa. Luego hay un elemento también fundamental que además lo apuntaba esta última evaluación, que es que cuanto más tiempo está el desempleado fuera del mercado laboral, más dificultad tiene de insertarse. Por tanto, acortar esos tiempos se convierte en un elemento fundamental de mejora para la inserción. Decía antes que había programas en la anterior evaluación que arrojaban datos interesantes. Me gustaría saber, señora consejera, aprovechar esta comparecencia, aunque el tiempo se me agota, si ha arrojado esta evaluación pues programas en los que vemos mayor eficacia y mayor eficiencia y que, por tanto, tuviéramos que reorientar y reconducir el gasto hacia ese tipo de programas. En las anteriores evaluaciones veíamos, por ejemplo, que las políticas de orientación laboral eran las más eficientes. Donde más inserción se producía, había un dato muy significativo, se insertaba el 49% de los beneficiarios, la mitad casi. Es un dato muy importante que, si se repite, ya nos está dando una línea de trabajo importantísima, que es apostar por estas políticas de orientación. Y, por cierto, también nos arrojaba que las oportunidades de empleo y el fomento de la contratación, esto tiene que ver con los convenios, con las subvenciones a empresas, con las ONG y también los convenios con los ayuntamientos generan poquísima inserción. Por tanto, también tenemos que replantearnos esta cuestión. Y para ir acabando, nos gustaría compartir alguna reflexión con usted que hemos, evidentemente, pues rescatado de reflexiones de entidades y de organismos que han reflexionado y que han analizado el funcionamiento de las políticas de empleo estatales, porque tampoco hay gran diferencia en cómo han funcionado durante estas décadas los servicios públicos de empleo y que pudieran ayudarnos a mejorar. Y hay una enorme coincidencia en la necesidad, por un lado, de individualizar las políticas activas de empleo y de generar itinerarios individualizados. Y en eso hay otros países europeos que están muy avanzados. Y una tutorización del desempleado. Esto, evidentemente, requiere más recursos, porque en la medida que individualiza estas políticas activas y que cuando desarrollas un programa con un desempleado, tutorizas y acompañas al desempleado en todo su proceso formativo y de mejora de sus condiciones para el empleo, evidentemente esto necesita más recursos. Pero también se plantea la necesidad de modernizar los servicios públicos de empleo. Necesitamos modernizar los servicios públicos de empleo. Primero, para cambiar su imagen. Yo creo que a nadie se le escapa que los ciudadanos tienen una mala imagen del Servicio Canario de Empleo. Histórica, usted la ha heredado, pero es ahora su reto mejorar esa imagen pública del Servicio Canario de Empleo y también, yo diría, cambiar esa cultura que se ha ido instalando de que el Servicio Canario es un lugar donde se ofertan multitud de programas, donde se
justifican las subvenciones y que ese es su objetivo, cuando la verdad, el verdadero objetivo es si cumplen con su misión, que es insertar. El verdadero objetivo es si el... Tiene un minuto. Sí, decía que probablemente por esa falta de cultura evaluativa, hemos generado servicios excesivamente preocupados